Buena gente, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, el día de ayer podríamos decir que Javier Milei se puso en modo protestante porque denunció la corrupción del Papa Francisco, que últimamente está simpatizando bastante por personas de izquierda y comunistas como Lula da Silva, acá en Argentina personas como Juan Grabois, y está poniendo bastantes líderes, incluso en la curia romana, personas que tienen ideas modernistas, ¿no? Ideas progresistas como eh, poder llegar a aprobar lo que es la bendición homosexual, que después de ver este video lo vamos a ver. Así que bueno, veamos esta entrevista que al día de hoy creo que tiene como 100 millones de vistas, es una locura. Es la entrevista que hizo el periodista Tucker Carlson, que antes trabajaba en la Fox. Yo lo seguía bastante a este hombre. Así que vamos a verla y vamos a comentarla. You oppose abortion. Why? Bueno, porque como liberal, o sea, liberal libertario, aclaro, porque en inglés liberal es distinto. Sí, él fue muy inteligente en autodenominarse libertario, por lo que dijo justamente. En Estados Unidos, los liberales se identifican más con las ideas progresistas y de izquierda. O sea, allá los liberales están a favor del aborto, por dar un solo ejemplo. Así que en eso Milei fue bastante inteligente y también en lo que hizo de adoptar la definición de Venegas Lynch de lo que es el liberalismo, que básicamente es un minimalismo ético que defiende la vida, la propiedad y el derecho a la libertad. Entonces, eso un cristiano tranquilamente puede defenderlo. En eso realmente hay que darle la derecha, que fue muy, muy inteligente en Milei. Así que lo voy a decir como libertario. Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, adhiriendo a las ideas de la libertad, básicamente una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. O sea, filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Después hay una justificación desde el plano de vista de la ciencia, de las ciencias naturales, digamos, que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación. Y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución, ¿sí?, con un ADN distinto. Es decir, es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo. Es decir, el niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas, ya que no tiene forma de defenderse. Y no solo eso, sino que además hay una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo, con dos saltos discretos, que es el nacimiento y la muerte. Y cualquier interrupción en el medio es un asesinato. So I would think you're a Catholic. You said you're just defending really the Catholic life principle. The Pope, the current Pope, is from Argentina. I would think he would support you. He has instead criticized you, and you've called him a communist. Why the disconnect? Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry. Raul Castro's a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raul Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales, lo cual eso es un problema.
pero además es alguien que considera que la justicia social, un elemento central de su visión, y eso es muy complicado, porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo, y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. So when you look around, it's fascinating to look around the city, Buenos Aires, and the architecture is a mixture of sublimely beautiful buildings and stupid. Bueno, gente, vamos a parar acá y tenemos que decir algo bastante importante. Francisco no solamente simpatiza con todas estas personas que son comunistas, socialistas, autoconfesados, sino que también está poniendo en la curia romana a personas que son modernistas de teología, que son bastante pro LGBT, como lo es el caso de la última designación para el dicasterio de la doctrina y fe, que Francisco eligió a Tucho Fernández, que era el arzobispo de La Plata. Este hombre, Tucho Fernández, a partir de ahora, de septiembre, asume como nuevo prefecto de este dicasterio que lo que era antes era el antiguo Santo Oficio, aquel que se encargaba de condenar a herejes. Bueno, ahora se llama el dicasterio de la doctrina y la fe. Este hombre, Tucho Fernández, dio bastantes declaraciones que han puesto bastante nerviosos a muchos católicos conservadores que no están contentos, ¿no?, con este papa. Porque lo que dice básicamente Tucho Fernández, que lo vamos a leer ahora, es que se puede llegar a un punto donde se puedan bendecir parejas homosexuales si es que se trata de un tema disciplinar. No como doctrina, sino como un tema de disciplina. En eso los católicos se las ingenian para poder cambiar las cosas sin que eso parezca que fuera un cambio de doctrina. Entonces, esto es lo que dice Tucho Fernández. Por eso pienso que el mayor cuidado que hay que poner es en evitar ritos o bendiciones que puedan alimentar esa confusión. Está hablando de la confusión de lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer y lo que es las parejas homosexuales. Y sigue. Ahora, si una bendición se da de tal manera que no provoque esa confusión, habrá que analizarlo y confirmarlo. Entonces tenemos el nuevo prefecto del dicasterio que dice que pueden llegar a confirmar las bendiciones a parejas homosexuales. Como sabemos, en Alemania, en el signo de Alemania y también en Bélgica, se bendicen parejas homosexuales. O sea, un católico romano que es LGBT y tiene su pareja y viven, por ejemplo, en Argentina, puede viajar a Alemania y recibir la bendición de la Iglesia Católica Romana sin ser excomulgado. Tampoco fueron excomulgados los del signo de Alemania ni los de Bélgica, y hay otros, ¿no? Porque hay bastantes católicos LGBT o pro LGBT, mejor dicho. Pero veamos cómo es que esta idea de que se puede llegar a bendecir parejas homosexuales si se trata como un tema no de doctrina, sino un tema disciplinar, como dijo Fernández, está siendo apoyada por otros sacerdotes católicos. Por ejemplo, miremos este video de un sacerdote ordenado del catolicismo romano. ¿Crees que en algún momento los homosexuales podremos casarnos por la Iglesia? Yo creo que las personas homosexuales serán acogidos como miembros de pleno derecho en la Iglesia y por la búsqueda de un modo propio de celebración para esas personas. Vale. Bueno, ahí vemos esta idea de nuevo, ¿no? Lo que decía Tucho Fernández, el nuevo prefecto para el dicasterio de la doctrina de fe, y lo que dice este sacerdote que es católico romano, que obviamente está en una entrevista con una persona que es homosexual, y bueno, él no sé si es o no es, pero sí es pro LGBT, para empezar. La cuestión es que está esta idea de que se puede llegar a bendecir a parejas homosexuales mientras no sea un tema de doctrina. El problema es que
¿cómo se puede bendecir algo que doctrinalmente ya se enseña que está mal? Bueno, el catolicismo romano, según el prefecto, lo puede hacer si se trata como un tema disciplinar. Que es lo que veníamos hablando también con el tema del celibato, ¿no? Generalmente un apologista católico romano te va a decir que el celibato, bueno, no es un tema doctrinal, sino que es un tema disciplinar. Pero ¿cómo haces disciplina sin doctrina? La disciplina es inherente a la doctrina. Entonces, cuando en el celibato le prohíbes a una persona casarse, que es una prohibición fáctica, está escrita ahí en el catecismo, o sea, por más que se traten algunas cosas doctrinalmente y otras cosas se traten de manera disciplinar, termina siendo una contradicción que una disciplina contradiga la doctrina. Lo mismo sucede con el celibato. El celibato, el apóstol Pablo dice claramente que el prohibir casarse es una de las señales de la apostasía, nada más y nada menos, cuando le escribe a Timoteo. Entonces un católico romano te va a decir, un apologista católico romano te va a decir, no, es que el celibato es un tema disciplinar, no es un tema doctrinal. Pero mi pregunta para esa persona que piensa así, que es la mayoría, ¿cómo obtienes disciplina sin doctrina? De hecho, cuando uno habla con un católico romano, lo que dicen es que el celibato se basa en lo que enseña Pablo. Pero Pablo nunca enseña la prohibición a los obispos a casarse. Entonces, cuando hay esa coacción de que si tú eres obispo en todo lo que es el occidente, y para ser sacerdote, obispo, no puedes casarte luego de la ordenación, tienes que vivir en celibato, hay una prohibición de hecho. No se puede negar eso. Aun y cuando en los ritos orientales permitan personas casadas. Siempre después de la ordenación, sea tanto el rito oriental o el rito occidental, está prohibido para el sacerdote casarse. Entonces ahí tenemos un caso de cómo es que la disciplina sí se basa en la doctrina y acá, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Quieren hacer eso mismo que, curiosamente, lo que defienden los católicos, los apologistas católicos conservadores, que es que si es disciplina no hay problema entonces con la doctrina. Entonces este sacerdote también dice lo mismo, bueno, se puede hacer algo que no tenga que ver con la doctrina, lo dice el nuevo prefecto del dicasterio, y se está analizando esta forma, ¿no? Así como sucede con celibato, hacerlo con lo que es las bendiciones a parejas homosexuales, que insisto, hoy en día dentro de la Iglesia Católica Romana se pueden bendecir parejas homosexuales porque una persona puede ir a viajar a Alemania o a Bélgica y recibir una bendición para una pareja homosexual que en su país por ahí no puede. Miren lo que responde Tucho Fernández ante la pregunta de si se podrían bendecir parejas homosexuales. Dice: hay textos bíblicos que no deben ser interpretados de manera material, no quiero decir literal. La Iglesia ha comprendido desde hace tiempo la necesidad de una hermenéutica que los interprete en su contexto histórico. Esto no significa que pierdan su contenido, sino que no deben tomarse completamente al pie de la letra. Bueno, creo que esto es bastante claro lo que está diciendo. Está abriendo la puerta a las bendiciones a parejas homosexuales, independientemente de la doctrina, lo que diga la doctrina, porque, como dijimos, el catolicismo romano tiene esa escapada de irse por el costado de tomar algo como disciplinar, aunque incluso contraría la doctrina. Entonces ya la doctrina no es tan importante porque tienen un medio de escapatoria para poder aprobar lo que no se podía aprobar antes. Pero leamos esto que es bastante interesante, que lo escribe padre Javier Olivera Rabasi. Podrás querer ser disruptivo con la doctrina de la Iglesia, que no te pasará nada en estos tiempos. Eso sí, nunca se te ocurra aprender la misa tradicional o repetir lo que dice el catecismo porque te caerá la Inquisición. Bueno, eso es algo que está sucediendo bastante, ¿no? Muchos católicos conservadores, como Olivera Rabasi, ven esto, ¿no? Que el Papa Francisco tiene en puño de hierro para todo lo que tenga que ver con el tradicionalismo, también con las personas que se identifican con la derecha o que denuncian cosas como sucedió con
con un obispo de Estados Unidos que no recuerdo bien el nombre, pero que fue excomulgado, que era un activista pro vida y los comulgaron así rápidamente, ¿no? Pero vemos que tenemos sacerdotes pro LGBT, tenés el sínodo alemán, todas cuestiones que están vinculadas con la agenda progresista, que ahí el Papa tiene una mirada bastante blanda, por así decirlo, ¿no? No los excomulga, no hay ninguna respuesta contundente en contra de todo este avance, porque obviamente, como decía Javier Milei, este Papa simpatiza bastante con las ideas progresistas. Pero miremos, por ejemplo, también lo que hizo el arzobispo de La Plata, que él lo designó también, obviamente, Francisco. Escuchemos este audio que es bastante interesante. Estos días confirmé a 2 o 3 chicas travestis, digamos, ¿no? Esto hace algunos años no lo hubiéramos pensado, digamos, ¿no? Y esto tiene que ser lo más natural, digamos, es decir, no tiene que sorprendernos. Si alguien quiere hacer un proceso de camino de fe, bueno, ¿cómo no va a recibir la posibilidad en una comunidad, más allá que tenga situación de travestismo? Bueno, este es el Monseñor Gabriel Mestre que designó Francisco para como nuevo arzobispo en La Plata. Ahí tenemos otro caso de personas que bueno, esta persona en este caso confirmó a una persona transexual que, bueno, está esta idea, ¿no? De que lo que dijo Francisco, de que Dios te ama tal cual eres, entonces si alguien vive esa vida tal cual es, Dios lo va a amar. Entonces tiene ese problema, ¿no? Lógico. Y casualmente lo mismo sucede con el nuevo arzobispo de Buenos Aires, que también tiene el primado de Argentina, o sea, es el obispo más importante, por así decirlo. Fue quien bautizó a los hijos de una persona transexual, que acá es muy, muy conocido, que es Florencia, se lo conoce como Florencia de la B, que alquiló un vientre en Estados Unidos y trajo a sus hijos de allá, que con su pareja, y este arzobispo bautizó a los niños en una iglesia. Era lo que decía este hombre, ¿no? El padre Javier Lorileva de Rabasi, que el puño de hierro es contra los tradicionalistas, contra los que están más tirando al conservadurismo a la derecha, y para los que son progresistas hay como un libertinaje, una libertad completa, que es lo que está también evidenciando Javier Milei con respecto a que este Papa simpatiza mucho con las ideas progresistas. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá y te invito a suscribirte, a dejarme un like, dejarme un comentario, y por mi parte eso es todo. Nos vemos en el próximo video.